Muchas personas llegan a la astrología con la idea de que la carta natal dicta un destino fijo, algo que ya está decidido y frente a lo cual solo queda resignarse. Esta percepción no surge de la nada, está muy arraigada culturalmente y ha acompañado a la astrología desde sus orígenes, aunque no siempre de la misma forma. La noción de destino aparece muy temprano en la historia humana. En las culturas antiguas, el destino estaba asociado a fuerzas superiores, dioses, moiras, fatum, que decidían la vida de las personas con independencia de su voluntad. En la Grecia clásica, por ejemplo, las moiras eran las encargadas de hilar, medir y cortar el hilo de la vida. Nada escapaba a esa lógica. Con el tiempo esta idea se transforma, pero no desaparece. En la tradición judeocristiana, el destino se vincula con la voluntad divina. Más adelante, en la modernidad, el concepto se seculariza, pero sigue presente bajo otras formas. Lo que nos toca vivir. Siempre me pasa lo mismo. Esto es así para mí, o no tengo suerte en este tema. El destino ya no se vive como mandato de Dios, sino como una repetición que parece inevitable. Desde la psicología, esta creencia ha sido ampliamente estudiada. Autores como Carl Gustav Jung hablaban de una tensión constante entre destino y consciencia. Para Jung, aquello que no se hace consciente tiende a vivirse como destino, no porque esté escrito, sino porque opera desde lo inconsciente. En psiquiatría y psicología clínica, la idea de destino fijo suele asociarse a posiciones de indefensión. Cuando una persona siente que no tiene margen de acción, interpreta su experiencia como algo inevitable. Así, esta creencia ofrece una explicación cerrada frente a la incertidumbre, aunque el costo sea la pérdida de agencia. Cuando alguien se acerca a la astrología desde esta creencia previa, es fácil que lea la carta natal como una sentencia. La carta parece confirmar que todo estaba ahí, reforzando la idea de que nada puede cambiarse. Esta lectura se ve alimentada por varios factores: horóscopos simplificados, que presentan afirmaciones cerradas y literales; lecturas fatalistas, donde ciertos aspectos se interpretan como condenas personales; el uso impreciso de expresiones como «está escrito en tu carta», que sugiere un guión fijo y definitivo. Sin embargo, esta no es la forma en que la astrología se pensó originalmente. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, matemático y astrólogo greco-egipcio del siglo II después de Cristo. Su obra Tetrabiblos es uno de los textos fundamentales de la astrología occidental. Ptolomeo entendía la astrología como una ciencia natural que observa causas y tendencias, no como un sistema que predice hechos inalterables. Para él, el conocimiento astrológico permitía anticipar inclinaciones y condiciones, del mismo modo que la medicina observa predisposiciones en el cuerpo. Vettius Valens, astrólogo helenístico del siglo II después de Cristo, escribió la Antología, una obra extensa basada en observación empírica. Valens describe configuraciones difíciles, crisis, repeticiones de temas, pero nunca plantea la carta natal como un destino literal. Sus textos muestran variabilidad, matices y diferentes formas de vivir una misma configuración. Otros astrólogos de la tradición helenística, como Doroteo de Sidón, trabajaban con la idea de potencialidades y momentos de activación, no con hechos cerrados. Es decir, incluso en la astrología antigua, mucho antes de la psicología moderna, la carta natal no era entendida como una sentencia absoluta. En pocas palabras, los antiguos indicaron que lo que la carta natal describe es condiciones de base desde las que una persona vive su experiencia, patrones de comportamiento y respuesta, dinámicas internas y relacionales que tienden a repetirse, temas vitales que se activan a lo largo del tiempo. Una carta natal es la representación del cielo en el momento exacto del nacimiento de una persona, observada desde un lugar concreto de la Tierra.
Pero esta definición técnica, aunque correcta, no explica lo más importante: qué tipo de información contiene realmente y qué tipo de información no. Desde sus orígenes, la astrología ha trabajado con la idea de que el cielo no impone hechos, sino que describe una estructura. La carta natal no funciona como un guión que dicta lo que va a ocurrir, sino como un mapa que muestra cómo se organiza la experiencia humana de una persona a lo largo del tiempo. Cuando se dice que la carta natal muestra cómo está estructurada la experiencia humana, no se habla de una lista de rasgos, más bien hablamos de cómo una persona tiende a percibir la realidad, cómo procesa los estímulos, los conflictos y los cambios, qué temas activan una respuesta emocional, mental o vital, qué áreas de la vida suelen exigir mayor elaboración. Desde una mirada contemporánea, esta idea dialoga bien con modelos psicológicos estructurales. No se describe el contenido exacto de la experiencia, sino la forma que esa experiencia tiende a tomar. Es por esto que dos personas con cartas natales similares, pero con vidas muy distintas entre sí, suelen enfrentarse a temas comparables, aunque los expresen de maneras diferentes. Una carta natal describe principalmente 4 niveles de información. Tendencias. Inclinaciones naturales. Hacia dónde se dirige la energía, qué se activa con mayor facilidad, qué se evita o se posterga. Ritmos. La astrología trabaja con ciclos. La carta natal permite observar cómo una persona responde al tiempo, al cambio, a las etapas de crecimiento, crisis o repliegue. Conflictos recurrentes. No como castigos, sino como puntos de fricción que requieren elaboración. Temas que tienden a repetirse hasta que se comprenden o se integran. Recursos disponibles. Capacidades, habilidades, apoyos internos que muchas veces no se reconocen con facilidad, pero que están ahí desde el inicio. Autores clásicos como el mismo Ptolomeo ya insistían en que la presencia de una predisposición no garantiza un resultado, pero sí marca un campo de experiencia. Esto es tan importante como lo anterior. Una carta natal no contiene eventos literales, no dice te casarás a tal edad, ni perderás este trabajo. La astrología no funciona como una agenda de hechos. Decisiones cerradas. No anula la capacidad de elegir, reaccionar o modificar la propia conducta. Resultados garantizados. Ningún aspecto asegura éxito, fracaso, felicidad o sufrimiento en términos absolutos. Cuando se intenta extraer este tipo de certezas de una carta natal, se está forzando el lenguaje astrológico hacia un terreno que no le corresponde. Al comenzar a iniciarnos en la astrología, siempre tenemos que tener en mente la siguiente distinción. La carta natal muestra una estructura, un modo de funcionamiento, una organización interna, una forma de enfrentarse a la vida. El resultado depende de muchos factores: el contexto, las decisiones, el nivel de conciencia, el momento vital, las circunstancias externas. Confundir estructura con resultado es lo que lleva a leer la carta como un destino cerrado. Entender esta diferencia, en cambio, permite usar la astrología como lo que realmente es: una herramienta de comprensión profunda, no un sistema de predicción literal. Si bien la carta natal no es un guión cerrado, tampoco es una hoja en blanco. Hay elementos que sí están dados desde el nacimiento y que funcionan como condiciones iniciales de la experiencia humana. Reconocer esto es tan importante como desmontar la idea de destino rígido. Es decir, la astrología nunca ha negado la existencia de límites o marcos. Lo que niega es que esos límites equivalgan a un resultado único e inevitable. Ese marco inicial incluye varios niveles fundamentales. Temperamento. La manera básica en que la energía se expresa: más activa o más contenida, más directa
o más reflexiva. Esto no define el carácter final, pero sí el tono de base. Forma de reaccionar. Cómo se responde frente al conflicto, al cambio, a la presión o a la frustración. Algunas respuestas son más automáticas que conscientes, sobre todo en los primeros años de vida. Necesidades emocionales básicas. ¿Qué condiciones internas hacen que una persona se sienta segura, reconocida o en equilibrio? Tipo de desafíos que se repiten. No en forma de eventos idénticos, sino de temas: autoridad, vínculos, límites, autoestima, pertenencia, dirección vital. Los escenarios cambian. El núcleo del desafío suele ser similar. Desde una mirada psicológica, esto es coherente con la idea de estructura psíquica. No nacemos con experiencias predeterminadas, pero sí con una forma particular de organizarlas. Una forma útil de entender esto es pensar la carga natal como una topografía interna. Hay personas que nacen con muchas montañas, zonas de fricción, esfuerzo y exigencia. Otras tienen grandes llanuras, espacios más fluidos, donde las cosas avanzan con menor resistencia. Atención, que esta condición también tiene sus propios desafíos. También hay zonas áridas, áreas que requieren más tiempo, trabajo o consciencia para volverse habitables. Esta topografía no dice qué se va a construir encima, pero sí condiciona cómo se construye. No es lo mismo trazar un camino en terreno plano que en una zona montañosa. El resultado puede ser igualmente sólido, pero el proceso no será igual. Con el tiempo, la experiencia y la consciencia, una persona puede conocer mejor su terreno interno, anticipar obstáculos y usar mejor sus recursos. Así, la carta natal no define hasta dónde se llega, pero sí muestra desde dónde se parte. Entender esto permite salir tanto del fatalismo como de la fantasía de control absoluto, y empezar a trabajar con la realidad desde una perspectiva más sana y proactiva. El margen de acción aparece en el punto donde la estructura se encuentra con la consciencia. Un mismo aspecto en una carta natal puede vivirse de formas muy distintas según el nivel de comprensión que una persona tenga de sí misma. Claramente, no porque el aspecto cambie, sino porque cambia la manera de responder a lo que activa. Cuando no hay consciencia, la respuesta suele ser automática. Cuando la hay, aparece una distancia mínima pero decisiva entre el estímulo y la reacción. Aquí es donde muchas lecturas astrológicas fallan. Confunden la descripción de un patrón con una condena. Un aspecto tenso no obliga a actuar siempre igual. Señala una zona donde la energía tiende a concentrarse, a desbordarse o a bloquearse. La diferencia está en si esa zona se vive desde la repetición inconsciente o desde una observación más crítica. En términos psicológicos, podríamos decir que lo no comprendido se repite, mientras que lo comprendido abre opciones. Esto también incluye los aspectos catalogados como difíciles o desafiantes. El tiempo es otro factor central. La carta natal no opera de forma aislada ni constante. Se activa a través de ciclos. Tránsitos, progresiones y otros movimientos planetarios no crean algo nuevo desde cero, sino que ponen en marcha lo que ya está en la estructura. Por eso, una misma persona puede vivir un aspecto de forma muy distinta a los 20, a los 40 o a los 60 años. Comprender esto cambia por completo la lectura astrológica. No se repite un patrón porque esté escrito, sino porque se activa en determinados momentos y encuentra una respuesta conocida. El trabajo real no está en evitar la activación, eso no es posible, sino en modificar la forma de responder. Ahí aparece el margen de acción, no en negar la estructura, sino en aprender a interactuar con ella de otra manera. Una de las frases más habituales cuando alguien empieza a mirar su carta natal es: siempre me pasa lo mismo.
La sensación de repetición suele vivirse como una prueba de que algo está predeterminado, como si la carta natal confirmara que no hay salida posible. Sin embargo, en astrología, y también en psicología, la repetición no señala destino, sino un patrón. Ciertos temas reaparecen a lo largo de la vida porque forman parte de la estructura desde la que una persona se relaciona con el mundo. Esto puede verse con claridad en ámbitos como las relaciones, donde se repiten dinámicas similares aunque cambien las personas. En el trabajo, donde vuelven una y otra vez los mismos conflictos con la autoridad, el reconocimiento o la dirección vital. O en los conflictos internos, que adoptan distintas formas pero conservan un núcleo común. La repetición no implica que los hechos estén escritos, sino que la forma de entrar en esas situaciones tiende a ser la misma. Desde esta confirmación surge el error, interpretando la recurrencia como una condena, cuando en realidad señala un punto que aún no ha sido elaborado. Un patrón se repite mientras no es comprendido, no porque la carta natal obligue, sino porque la respuesta sigue siendo automática. La experiencia cambia de escenario, pero el mecanismo interno permanece intacto. La astrología, bien utilizada, no refuerza esta idea de destino cerrado. Al contrario, permite leer el patrón de manera clara, identificar dónde se produce la repetición y entender qué lo mantiene activo. No ofrece una salida mágica, ni promete que el tema desaparecerá, pero sí aporta algo fundamental: consciencia sobre el funcionamiento interno que origina esa repetición. Cuando el patrón se reconoce, deja de vivirse como destino. Es ahí donde empieza a abrirse un margen real de transformación. Si la carta natal no es un destino cerrado y tampoco una hoja en blanco, la pregunta lógica es: ¿qué lugar ocupa realmente la astrología? Su función no es controlar la vida ni anticipar cada movimiento, sino orientar. Orientar implica ofrecer referencias, no imponer direcciones. Señalar el terreno, no decidir el recorrido. Una lectura de carta natal bien hecha sirve, en primer lugar, para entender por qué ciertas áreas de la vida requieren más esfuerzo, más tiempo o más elaboración. No todas las dificultades tienen el mismo origen, y la carta permite diferenciar entre lo que es circunstancial y lo que forma parte de una dinámica más profunda. También ayuda a reconocer recursos que suelen pasar desapercibidos, capacidades que se dan por sentadas, talentos que no se valoran o formas de respuesta que funcionan mejor de lo que se cree. Muchas veces, el problema no es la falta de recursos, sino la falta de conciencia sobre ellos. Otro aporte central de la astrología es la relación con el tiempo. Permite elegir mejor cuándo actuar, cuándo insistir y cuándo esperar. Actuar en sintonía con esos ritmos no garantiza resultados, pero sí reduce fricciones innecesarias. Sin embargo, tan importante como saber para qué sirve la astrología es tener claro lo que no debería hacer una buena lectura. No debería asustar ni generar dependencia, ni presentar la carta natal como una amenaza o una advertencia constante. Tampoco debería quitar responsabilidad trasladando todas las decisiones al cielo, ni prometer resultados concretos como éxito, felicidad o soluciones automáticas. Así, cuando se usa para orientar, la astrología devuelve algo esencial: la posibilidad de comprender mejor el propio funcionamiento y asumir, con mayor claridad y proactividad, la propia parte en lo que se vive. En este sentido, la astrología permite hacerse cargo de los propios patrones, reconocer los límites reales y dejar de proyectar en el destino lo que pertenece al campo de la respuesta personal. Y esa posición es, en última instancia, una forma de madurez. Si esta información resuena contigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ser parte.